sabemos actualmente sobre la transmisión de humano a humano de este nuevo coronavirus y sus mutaciones? Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades, que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como lo es el síndrome respiratorio agudo severo o el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Falcón Solís y el proyecto a tratar es sobre las variantes de la SARS-CoV-2. Los virus de ARN tienden más a las mutaciones y eso se debe por su carga genética, que les permite identificar los errores y ponerle solución. En este caso, las bases y componentes químicos que forman el virus se denominan por las letras A, G, C y U. La mutación supone que una de estas letras es cambiada por otra, como si se equivocase al momento de escribirlas para copiarse a otro organismo. En este caso, el nuevo coronavirus es la SARS-CoV-2, que tiene un ácido ribonucleico, que se encuentra en el centro del virus, que es cubierta por una bicapa lipídica, que es una delgada membrana polar formada por dos capas de moléculas lípidas. En este caso, al realizar la secuenciación del virus a partir de muestras tomadas en diferentes regiones del mundo, es que los científicos pueden identificar ciertas características por las que muchas mutaciones se agrupan en variantes y en linajes. Un árbol filogenético es un esquema arborescente que muestra relaciones evolutivas entre una especie u otras entidades, que supone que tienen igualdad de descendencia. En este caso tenemos un ejemplo de un árbol filogenético que nos muestra la cepa A y la variante B. Con más de 100 millones de casos de coronavirus en el mundo, se han podido publicar 600.000 genomas del SARS-CoV-2 y esto permite crear árboles filogenéticos que nos muestran las variantes y su evolución en el tiempo. Más de 40.000 mutaciones corresponden a 880 linajes que se han identificado hasta el momento. En este caso tenemos en el árbol filogenético tenemos a la cepa A y a la variante B, que todo comienza el 5 de diciembre de 2019 en Wuhan con la cepa A, cuya variante B salta poco después a Europa, originando el linaje B1, que desencadena la pandemia. Se han producido múltiples variaciones, en su mayoría 3.800 en la base, que codifican la proteína S. La proteína S, que es la proteína Spike, se encuentra alrededor del virus. Como observamos aquí, estas son las proteínas Spike que le permite al virus adherirse. Después de haber dado una investigación rigurosa sobre este tema, llegamos a identificar el problema, que es el fuerte impacto de las variantes de SARS-CoV-2 a nivel internacional. Mi objetivo al desarrollar este proyecto es investigar sobre el impacto que ha tenido las variantes de SARS-CoV-2 a nivel internacional e informar a las personas sobre estas y dar recomendaciones específicamente para su correcto cuidado. Las causas de este problema son las siguientes: la mutación E484K, numerosas variaciones en la proteína Spike, combinaciones de mutaciones inéditas, sustitución de nucleótidos, y algo interesante es que estas variables comparten una mutación en específica denominada D614G. Los efectos que tienen estas causas son las siguientes: es reinfección entre un 25% y 60%, más agresiva, más transmisible, mayor capacidad de contagio, afecta la sensibilidad de algunas pruebas de diagnóstico y tiende a tener un colapso en el sistema sanitario, que es algo preocupante. A raíz de todo esto, llegamos a una hipótesis, que es: si informamos a las personas sobre estas variantes y sus precauciones, podemos parar de alguna forma la expansión de las variantes y contener los contagios. Para ello, identificamos la variable dependiente e independiente. La dependiente, parar la expansión y contener los contagios. La independiente, informar a las personas sobre las variantes y sus precauciones. A raíz de esto, realizamos una encuesta a una población de 20 personas, entre hombres y mujeres mayores de 15 años. La encuesta estaba conformada por 6 preguntas que obtenían alternativas para facilitar el conocimiento del entrevistado. La pregunta 1: ¿qué tipo de variable conoces? El 25% de los encuestados
conocen todas las alternativas mencionadas en la entrevista, pero el 75% solo conoce una en específica, como puede ser el de Reino Unido, variante brasileña. La segunda pregunta, la mutación de 614G, ¿con qué otro nombre se le conoce? El 20% conoce el otro nombre, que es la variante del Reino Unido, pero el 80% la desconoce. La pregunta 3, ¿conoces el grado de peligrosidad de estas variantes? El 60% sí las conoce y es algo satisfactorio, pero el 40% las desconoce, que es algo preocupante. La cuarta pregunta, ¿por qué crees que son peligrosas? Es preocupante. La cuarta pregunta, ¿por qué crees que son peligrosas estas variantes? El 50% marcó todas las alternativas, ya que dice mayor capacidad de contagio, más agresiva, más transmisible. Pero el otro 50% solo marcó una en específica. La quinta pregunta, ¿qué proteína facilita la unión del virus receptor a la célula huésped? El 35% conoce que la proteína Spike facilita la unión del virus a la célula. Y el 65% las desconoce. En la pregunta 6 es algo satisfactorio, ya que el 100% conoce las normas de bioseguridad ante estas variantes. Pero a la vez nos surge una pregunta, que es, el 100% conoce las normas de bioseguridad, pero las pondrá en práctica, porque una cosa es tener el conocimiento y otra muy diferente si las pone en práctica, ya que son conceptos muy diferentes. Ahora, la posible solución ante este problema es la segunda generación de vacunas. Algunas compañías ya están trabajando en esta segunda generación de vacunas de ARN que pueden superar la resistencia identificadas actualmente. Para eso resulta imprescindible tener bien clasificadas las mutaciones y variantes que deben ser base del desarrollo de estas nuevas vacunas. Por ejemplo, tenemos del Reino Unido, que se tomó muy en serio la monitorización de la SARS-CoV-2, invirtiendo casi 37 millones de euros tan solo en la secuenciación y seguimiento de la SARS-CoV-2 y de todas sus variantes. A raíz de toda esta investigación y de la experimentación, llegamos a 3 conclusiones. La primera, la información ante estas variantes y la SARS-CoV-2 es accesible para todas las personas. La segunda, las personas no tienen interés de informarse, a pesar de que esta información es accesible para todos. Y la tercera conclusión es la siguiente, que podremos parar la expansión y contener los contagios de COVID-19 generando conciencia en las personas e informándoles paso a paso sobre el seguimiento de sus variantes. Gracias. Las mutaciones y variantes de la SARS-CoV-2, información sobre la situación mundial de la COVID-19 y la aparición de nuevas mutaciones y variantes. Mi nombre es Ángela Falcón Solís. El panorama general a tratar son 5 puntos. El primero, todos los virus cambian a lo largo de los años. Segundo, nuevas variantes emergentes de la SARS-CoV-2. Monitoreo de las variantes de la SARS-CoV-2. Cuarto, combinación de información al público sobre las variantes de la SARS-CoV-2. Cuarto, la solución, nuevas vacunas. La situación a nivel mundial, 9 de mayo del 2021. 157.289.118 casos confirmados de COVID-19, de las cuales hubo 3.277.272 defunciones por casos de COVID-19. Como observamos en las imágenes, en la imagen presentada, podemos ver cómo ha ido subiendo los rangos de todos los continentes, como América, Europa, África y así como otros continentes. Primer punto a tratar. Todos los virus cambian a lo largo del tiempo. Es normal que los virus evolucionen con el tiempo a través de mutaciones, por lo que es de esperar la aparición de nuevas variantes. Una mutación es un cambio real en la secuencia genética del virus. Un virus modificado se denomina variante del virus original. Las variantes pueden presentar una o varias mutaciones. Las mutaciones pueden aumentar la transmisibilidad del virus
virus, aumentar la gravedad de la enfermedad o influir en la eficacia de las pruebas diagnósticas, los tratamientos o las vacunas. Cuando estas variantes aumentan el riesgo para la salud humana, se consideran variantes preocupantes. Cuando hay muchas infecciones en una población, la probabilidad de que el virus mute aumenta. En este caso, el virus de la SARS-CoV-2 tiene la proteína Spike, que el virus utiliza para adherirse a las células humanas. Los cambios en la proteína Spike pueden modificar la transmisibilidad del virus o la gravedad de la enfermedad. Segundo punto, nuevas variantes emergentes del SARS-CoV-2. Las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Por ejemplo, tenemos 4 variantes, de las cuales a finales de enero a principios de febrero de 2020 apareció una variante de SARS-CoV-2 con una sustitución de 614G en el gen. Segundo, variante surgida en Dinamarca en septiembre de 2020 relacionada con la cría de bisones. Tercero, variante detectada en Reino Unido en diciembre del 2020. Cuarto, variante detectada en Sudáfrica en diciembre de 2020. Todas estas variantes implican mutaciones genéticas de la proteína Spike. La proteína Spike del SARS-CoV-2 es el objetivo de la mayoría de las vacunas actualmente aprobadas o en desarrollo. Por tanto, las mutaciones de la proteína Spike se vigilan estrechamente. Acá en la imagen podemos observar las partes del virus, como es la espícula, el ARN, que es el ácido ribonucleico que se encuentra en el centro del virus, que está envuelto por una bicapa lipídica. La primera variante, aparece una variante del SARS-CoV-2 con una sustitución de 614G en el gen. Antes de la aparición de nuevas mutaciones del coronavirus, la variante del SARS-CoV-2 denominada D614G ya había mutado del patógeno original del SARS-CoV-2 que desencadenó la pandemia. La mutación de 614G es una donde el residuo del ácido aspartido en la posición 614 es reemplazado por la glicocola. Esto permite en el final carboxtriminal del dominio S1 de la proteína del pico SARS-CoV-2. Esta mutación D614G permanece en todas las nuevas variantes emergentes. La variante D614G se une con más fuerza y también se replica más rápido que el virus original. La imagen que podemos observar es la filogenia global del SARS-CoV-2, el árbol de toda probabilidad que fue deducido a la alineación de 26.244 series mundiales del genoma SARS-CoV-2 con alto abrigo de secuencia, usando modelo de la sustitución en el programa de FAST-3. Se destacan las clases múltiples y sus mutaciones asociadas se indican dentro de paréntesis. Los extremos del árbol correspondiente a las series virales de diversos continentes se anotan en diversos colores, tal y como se muestra en la tabla. La segunda variante surgida en Dinamarca en septiembre de 2020 relacionada con la cría de bisones, una variante del SARS-CoV-2 denominada Cluster 5, provocó infecciones en bisones de granja. Esta variante se transmitió posteriormente a los humanos. En respuesta al brote de bisones y para detener la propagación de la variante Cluster 5, en noviembre de 2020 se sacrificaron 17 millones de bisones en Dinamarca. No se han detectado ningún nuevo caso de la mutación en el bisón Cluster 5 desde el 15 de diciembre. Según Vaughan Andres, profesor de epidemiología de la Universidad de Roskilde, esta mutación tiene bastantes posibilidades de desaparecer a condición de que sea combatida eficazmente.
El Instituto Estatal de Sueros de Dinamarca advirtió que la mutación podría reducir el efecto de las vacunas COVID-19 en desarrollo, aunque no es lo mismo que las inutiliza. Tras el bloqueo y las pruebas masivas, anunció el 19 de noviembre de 2020 que el clúster 5 con toda probabilidad se había extinguido. La tercera variante detectada en el Reino Unido en diciembre de 2020. El 14 de diciembre de 2020, las autoridades del Reino Unido notificaron una variante denominada SARS-CoV-2 bug 2020-1201, variante preocupante. Año 2020, mes 12 y variante 01. Esta variante tiene un número inusualmente grande de mutaciones, entre ellas 17 mutaciones en la proteína Spike. La SARS-CoV-2 bug 2020-1201 se ha convertido en la variante predominante que circula en el Reino Unido. Hasta el 24 de enero, más de 60 países han detectado la SARS-CoV-2 bug 2020-1201 en muestras de casos positivos. La variante se define por la presencia de un conjunto de 14 mutaciones que dan lugar a varios cambios en los aminoácidos y a 3 supresiones. Los análisis iniciales indican que la variante puede propagarse más fácilmente entre las personas. Esta variante ha causado un aumento sin precedentes en el número de casos en el Reino Unido, de aproximadamente 58.784 contabilizados hasta el 4 de enero del 2021. Se ha convertido en la variante predominante en apenas un par de meses y actualmente con presencia en el resto de Europa y América. La variante presenta 17 mutaciones en la imagen, 9 de las que afectan a la proteína S, con una forma de bastón, como lo podemos observar, de color naranja, dominio de unión al receptor, de rojo, sitio de multicorte, morado, péptido de función, celeste, dominio transmembrana y verde, dominio citoplasmático. La cuarta variante detectada en Sudáfrica en diciembre de 2020. El 18 de diciembre, las autoridades de Sudáfrica anunciaron la detección de esta variante, que se estaba extendiendo rápidamente en 3 provincias de Sudáfrica. Sudáfrica ha denominado a esta variante 501YV2. Esta nueva variante del SARS-CoV-2 ha sustituido en gran medida a otras variantes del SARS-CoV-2 que circulaban en Sudáfrica. La nueva variante, denominada 501YV2, ha sufrido 23 mutaciones en comparación del virus SARS-CoV-2 original. En algunas regiones de Sudáfrica, más del 80% de los virus actualmente aislados de personas infectadas pertenecen a la variante 501YV2. Las expertas subrayaron que, pese a las diferencias de la variante con respecto a otras cepas, Sudáfrica ha demostrado que con las medidas de salud adecuadas, esta variante puede ser controlada. El siguiente punto a tratar: implicaciones de las variantes detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica. En este cuadro de doble entrada podemos observar la función del SARS-CoV-2, la variante detectada en el Reino Unido, variante detectada en Sudáfrica, de las cuales tienen 5 puntos: la transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, las vacunas, pruebas diagnósticas y tratamiento. En el caso de la variante detectada en el Reino Unido, tiene mayor transmisibilidad. Los datos preliminares sugieren que no hay cambios en la gravedad de la enfermedad, pero se necesitan más estudios. Siguiente, los datos preliminares sugieren que es poco probable que la variante tenga un impacto en la eficacia de las vacunas aprobadas. Siguiente, puede afectar al desempeño de algunas pruebas diagnósticas de PCR. Tratamientos. Se necesitan más estudios, en este caso de la variante del Reino Unido. Ahora, la variante detectada en Sudáfrica también tiene una mayor transmisibilidad.
Los datos preliminares sugieren que no hay cambios en la gravedad de la enfermedad, pero se necesitan más estudios, al igual que la de Reino Unido. Los datos preliminares sugieren que las vacunas siguen funcionando, aunque se necesitan más estudios. El siguiente es: se necesitan más estudios también para las pruebas de diagnóstico, y en los tratamientos también se necesitan más estudios, es decir, en ambas variantes se necesitan más estudios para los tratamientos. Siguiente punto: mayor transmisibilidad de las variantes detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica. Los análisis preliminares muestran que ambas variantes del virus pueden propagarse más fácilmente e infectar a más personas. Un aumento de los casos de COVID-19 puede ejercer presión sobre el sistema de salud y provocar un aumento de las hospitalizaciones y las muertes. No obstante, el modo de transmisión de las variantes del virus no han cambiado, y las mismas medidas preventivas siguen siendo eficaces y deben seguir aplicándose. En la imagen mostramos los países y territorios que han notificado la presencia de las variantes, tanto de Reino Unido como la de Sudáfrica. Ahí lo podemos ver que se encuentran de distintos colores para poder identificarlo mejor. Un punto que no mencioné, que es muy importante también, es sobre la prevalencia de la nueva variante, que es sobre, por ejemplo, tenemos la propagación de los virus de SARS-CoV-2. Se puede estudiar mejor en otros animales que en ratones. Por ejemplo, los hámster y los hurones están bien establecidos en la investigación de infecciones y son modelos animales especialmente adecuados para comparar las dos variantes, se aplicó una mezcla de partes iguales de la versión original del virus SARS-CoV-2 y la variante D614G en la nariz de cada animal bajo anestesia ligera. Después de un día, los animales infectados experimentalmente fueron realojados con otro animal centinela sano de la misma especie para evaluar la transmisión de las dos variantes en competencia directa entre sí. El experimento se repitió con 6 parejas de animales en total. Es prácticamente todos los animales centinela. La proporción del virus SARS-CoV-2 transmitidos estuvo dominada masivamente por la variante D614 desde el principio. El siguiente punto a tratar: monitoreo de las variantes del SARS-CoV-2. Las mutaciones o variantes del virus se están monitoreando desde el inicio de la pandemia de COVID-19 mediante la base de datos de secuenciación de la Iniciativa Mundial del Intercambio de Datos sobre la Gripe Aviar. La OMS evalúa periódicamente si las variantes de SARS-CoV-2 tienen un impacto en la transmisibilidad del virus, la gravedad de la enfermedad, la eficacia de las pruebas diagnósticas, los tratamientos y las vacunas. La OMS realiza una evaluación del riesgo de las variantes preocupantes para determinar si tendrán repercusiones para la salud pública. Siguiente punto a tratar: la respuesta mundial a la aparición de nuevas variantes. Los países con capacidad adecuada están secuenciando muestras para entender si estas nuevas variantes están circulando y en qué medida lo están haciendo. El grupo de trabajo de la OMS sobre la evolución del SARS-CoV-2 está colaborando con los investigadores y gobiernos para evaluar y comprender mejor los resultados de los estudios sobre estas variantes. La OMS está trabajando con los países para 12 respuestas mundial a la aparición de nuevas variantes. Reforzar los sistemas de vigilancia con el fin de evaluar las variaciones del virus. Establecer la capacidad de secuenciación genética cuanto sea posible. Proporcionar acceso a los servicios internacionales de secuenciación con el fin de que los países puedan enviar muestras para su secuenciación y análisis. La comunicación de información al público sobre las variantes de la SARS-CoV-2. Los puntos claves que hay que comunicar a la población. El primero, mutaciones. Es normal que el virus evolucione con el tiempo y es importante hacer un seguimiento de los cambios del virus. Segundo, incertidumbre.
Dado que la situación evoluciona, es importante mantener la transparencia. Hay que seguir comunicando lo que se sabe y lo que no se sabe sobre las nuevas variantes y explicar el proceso científico mundial, nacional, para educar al público. Tercero, empoderar a las personas y reforzar la importancia de mantener las medidas preventivas, que es reducir la transmisión del SARS-CoV-2 para protegerse a sí mismo y a los demás. Cuarto, evitar la estigmatización, utilizar los nombres de variantes apropiados que no se asocien a lugares, ya que esto puede estigmatizar a las personas y a los bienes de esos lugares. Quinto, comunicación de información a grupos destinatarios específicos, que es para las personas que tienen una baja percepción del riesgo, desalentar los comportamientos de riesgo como las reuniones sociales, recordar a las poblaciones vulnerables que son una población de alto riesgo y que deben permanecer vigilantes. El último punto es la solución, que es nuevas vacunas. Algunas compañías ya trabajan en la segunda generación de vacunas de ARNM que pueden superar las resistencias identificadas en la actualidad. Para eso resulta imprescindible tener bien clasificadas las mutaciones y variaciones que deben ser la base del desarrollo de nuevas vacunas. Tenemos dos ejemplos, la de Reino Unido y Estados Unidos. El de Reino Unido se ha tomado muy en serio la monitorización de la SARS-CoV-2, invirtiendo casi 37 millones de euros solo en la secuenciación y seguimiento de las variantes. Son capaces de analizar 30.000 genomas del SARS-CoV-2 por semana. Estados Unidos se ha dado cuenta de que necesita seguir de cerca las mutaciones como la de California B1429 y el gobierno federal acaba de destinar 166 millones de euros a esta tarea.